Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una nueva edición de Chisme Dermatológico. En las últimas semanas se volvió muy viral una chica en TikTok por presentar un cuadro dermatológico un poco extraño, que no terminaba de quedar claro qué era para su seguidor, pero que nosotros, los dermatólogos, vemos mucho en el consultorio y sabemos detectar rápidamente. ¡Súper! Lamentablemente y de manera totalmente injusta, sus videos comenzaron a llenarse de comentarios de personas que opinaban sobre su aspecto, le daban recomendaciones de qué hacer para verse mejor y hasta la diagnosticaban sin ser dermatólogos. Lo más gracioso es que ella no hizo comentarios sobre su piel, no hizo contenido hablando de su cuadro, hasta que la gente empezó a llenar sus videos de comentarios tales como ¿Qué tenés en la cara? ¿qué te pasó? Y cosas similares. Eventualmente salió a explicar qué era lo que estaba pasando y por qué su piel se veía como se veía. Si no la conocen, quiero que veamos algunos de sus TikToks. Ella es Tía. Fíjense el estilo de videos que subía. Básicamente su día a día. Hablaba de su búsqueda de trabajos, hacía videos mostrando su casa. Una cuenta de TikTok normal de una chica de veintitantos años. Si miran detenidamente su cara, es cierto. Hay algo en su piel que la hace lucir distinta. Tiene un aspecto amarronado y la textura se ve diferente. Es como si tuviera escamas o algo adherido. Dada la cantidad de comentarios que recibió, Tía subió algunas fotos y videos explicando qué le pasaba a su piel. Vamos a ver qué es lo que dijo. En su primer publicación sobre el tema, escribió lo siguiente: las células muertas de mi piel se acumularon porque mi ciclo de renovación cutánea estuvo alterado durante mucho tiempo debido a años de pellizcar y eliminar manualmente la textura. Mi piel solía depender del pellizqueo para exfoliarse. Cuando dejé de hacerlo, mi piel tuvo que aprender a renovarse por sí misma. Todas las células muertas que deberían haberse desprendido de forma natural con el tiempo se acumularon temporalmente. El aspecto grueso y escamoso es una parte normal del proceso de reestructuración de mi barrera cutánea. Esto se llama hiperkeratosis por retención, que ocurre cuando la piel retiene células muertas en lugar de eliminarlas de inmediato. Aunque temporalmente se ve mal, es algo que se puede solucionar y forma parte del proceso de curación, siempre y cuando tenga paciencia y no fuerce su eliminación. Lo que nos está diciendo en este mensaje es que en algún momento de su vida tuvo la costumbre de pellizcar, arrancar y exfoliar mecánicamente su piel. Esto llevó a que su piel se dañara, su función de barrera se viera alterada y en determinado momento dejó de hacerlo. Dejó de pellizcarse, arrancarse la piel y lo que tiene ahora es todo eso que antes removía y que ahora no lo hace más. Bueno, hay algunos detalles que faltan en esta historia y que son importantes para la trama. Veamos otra publicación para terminar de dilucidar qué es lo que está pasando en su piel. En una segunda publicación escribió esto: después de 8 años de pellizcar y sobreexfoliar, estoy sanando mi barrera cutánea haciendo lo único que nunca había intentado antes. Absolutamente nada. Y acá empezamos a ver la luz al final del túnel. Empezamos a vislumbrar la razón de por qué su piel luce como luce. ¡Ya cómete la maldita naranja! Quiero que hagamos hincapié en lo que dice al final de esta publicación. No está haciendo nada, absolutamente nada. No solo que no se está pellizcando, arrancando, exfoliando la piel, no está haciendo absolutamente nada con ella. Puede sonar confuso, pero en un siguiente video deja en claro qué quiso decir con eso. Vamos a verlo. What you're seeing is dead skin that's gonna flake off eventually, while like new healthy skin forms underneath. Like there's already some patches where you can see ¿Ven esas escamas? that new skin. I've basically stopped all skincare, not using any water, and I'm just letting my barrier. Claro, todo. Skincare, agua, todo. No se trata la cara de ninguna forma. Claro, ni siquiera se la lava. It's just gonna take time. My skin is basically just shedding all the damage and attempting to re-regulate itself. ¿Ven? Ahí queda claro. No solo que dejó de exfoliar, manipular, pellizcar su piel, también dejó de hacerse su rutina de skincare. No usa ningún tipo de producto. No usa limpiadores, no usa serums, no usa crema,
protectores ni tónicos. Ni siquiera se lava la cara con agua. A eso hacía referencia con no estar haciendo absolutamente nada. No se lava, no se aplica ningún producto, no la protege del sol. Dice que esto lo hace para permitir que su piel recupere su función de barrera, que tanto alteró tras años y años de lesionarla al sobreexfoliarla y tratada inadecuadamente. Dice que su piel está exfoliando por sí misma todo ese daño que ella causó y que eventualmente todo esto que tiene sobre la piel va a caerse solo y su piel va a volver a ser la que era antes de dañarla. Ahora bien, ¿es tan así? ¿Es cuestión de tiempo para que su piel vuelva a ser la que era antes? ¿Qué es lo que pasa con la piel de esta chica? Bueno, tráiganse algo para tomar, un snack y pasemos a lo más interesante. ¡Ah! Pusiste a cantar a la niña. ¿Estás feliz? Hablemos de lo que podría estar pasando con su piel y cómo podría resolver. La verdad es que no puedo hacer diagnóstico de su caso porque no la conozco y no tuve la posibilidad de evaluar su piel. Sin embargo, por todo lo que ella comenta y por el aspecto que tiene su piel, sospecho que lo que está transitando sería un cuadro de dermatosis neglecta. ¿Qué rayos es eso? Si ustedes son seguidores de mi canal, sabrán que ya hablamos de la dermatosis neglecta en varias oportunidades. Tuve un short que se hizo muy viral hablando de este cuadro, pero no afectaba la cara del paciente, sino que el tobillo. Lo pueden ir a ver cuando terminemos este video. Algunos de ustedes estarán preguntando, ¿qué corno es la dermatosis neglecta? Acá viene mi parte preferida. ¡Apágalo! Momento. El término dermatosis neglecta fue propuesto en la década de los 90. Esta es una condición causada por la acumulación de células muertas, sebo, sudor y bacterias en la capa córnea de la piel, la porción más superficial del epidermis, debido a una higiene insuficiente. Esto genera placas verrugosas, marrones o negruzcas, adherentes y resistentes al agua. Es decir, es un cuadro benigno producto de no limpiar adecuadamente la piel. Sea porque no tenemos ganas, no tenemos tiempo, nos da miedo lastimarnos la piel, etc. Es frecuente de ver este cuadro en personas que han sido, por ejemplo, sometidas a cirugías y les da miedo lavar la piel alrededor de la herida. Tia en sus videos comenta que ella dejó de limpiarse la piel para permitir así que ésta sanara su función de barrera después de muchos años de dañarla con cuidados inadecuados y prácticas riesgosas. Al no lavar correctamente la piel, al no usar productos que ayudan a renovar las capas más superficiales, las células muertas, el sudor, el sebo, las bacterias, la suciedad del ambiente, se van acumulando hasta generar estas placas amarronadas negruzcas que, una vez formadas, son difíciles de remover con agua sola. Están literalmente pegadas a la piel y al no ser removidas aumentan en tamaño y también en espesor progresivamente. En la literatura se describen casos de diferentes intensidades. Hay cuadros leves, donde las placas son poco perceptibles, y casos más graves, donde las placas son muy evidentes y no se pueden disimular. Adquieren un aspecto verrugoso importante que al tacto y a la vista son muy evidentes. Estas placas la verdad es que no duelen, no pican, son más frecuentes en zonas difíciles de alcanzar a la hora de lavar la piel, zonas dolorosas, que al doler preferimos no lavarlas, o zonas que decidimos no lavar por vagancia o fiaca. Me da asco. En el caso de esta chica, ella elige no lavarse la cara para permitir que la función de barrera de su piel se recupere. La verdad es que el diagnóstico de esta condición es muy sencillo. Lo que hacemos en el consultorio es agarrar un algodón, ponerle un poco de alcohol y pasarlo sobre las placas. Les puedo asegurar que se desprenden rápidamente, dejando al descubierto la piel sana por debajo. El alcohol desprende toda esa suciedad adherida que se acumuló luego de días y días de no lavar bien la piel. No hace falta utilizar ninguna medicación especial ni ningún procedimiento invasivo para remover las placas. Una buena limpieza con agua y jabón, el uso de un algodón con alcohol como les contaba hace un ratito, el uso con limpiadores con ácido salicílico o retinoides son suficientes para remover las placas y dejar la piel limpia. Luego de la limpieza es necesario que la persona que sufre de este cuadro cambie sus hábitos para que las placas no se vuelvan a formar. Si no empezamos a lavarnos la piel correctamente, es cuestión de tiempo para que este cuadro vuelva a aparecer. Debemos diferenciar este cuadro de otros que pueden dar lesiones similares. La dermatitis seborreica, la acanthosis nigricans, la papilomatosis reticulada y confluente, entre otros. Este cuadro se soluciona con una buena limpieza. Los demás
No. Tia mencionaba en sus videos que ella había dejado de lavarse la piel para que su función de barrera pudiera recuperarse. Dijo que eventualmente estas placas se caerían solas y su piel volvería a ser la de antes. La verdad es que, por lo visto, su función de barrera ya está recuperada. Habría que remover esas placas para decir con seguridad si esto es así o no, pero no veo eritema ni otros signos en su piel que me hagan pensar que su función de barrera sigue alterada. Respecto a la cura espontánea de este cuadro, eso no va a suceder. De no comenzar a lavarse la piel de manera frecuente, estas placas van a seguir acumulándose, adquirirán un aspecto cada vez más notorio y el cuadro se acrecentará cada vez más. Como les mencioné antes, la solución para este cuadro es una correcta rutina de limpieza. Entiendo el miedo que puede tener de lesionar su función de barrera nuevamente, que fue la que la llevó a no lavarse la cara en un primer momento. Pero puedo asegurarles que el uso de un limpiador adecuado complementado con un buen hidratante y un protector solar no tiene por qué dañar la función de barrera. El cuidar de nuestra piel de manera diaria es muy necesario. Si dejamos que un cuadro como este se perpetúe en el tiempo, podría traernos complicaciones a futuro, que terminen por dañar la función de barrera, que era lo que ella quería evitar en un primer momento. El no tratar una dermatosis neglecta por mucho tiempo puede traer complicaciones tales como infecciones bacterianas o fúngicas, básicamente porque les estamos dando un ambiente perfecto para que las bacterias y los hongos puedan crecer y multiplicarse. Puede producir mal olor por la acumulación y descomposición de elementos que normalmente removeríamos o se escamarían de la piel. También puede producir alteraciones en la textura y el grosor de la piel. La capa córnea aumentada y cada vez más engrosada podría llevar a la formación de lesiones verrugosas bastante molestas. También puede producir problemas sociales y psicológicos, aislamiento social, ansiedad, impacto en la autoestima. Son algunas de las cuestiones que podríamos desarrollar en caso de no resolver este cuadro. Aunque la dermatosis neglecta por sí sola no es grave, si se mantiene sin tratar durante mucho tiempo, puede abrir la puerta a infecciones, problemas sociales importantes, errores diagnósticos y daños estructurales de la piel. Lo mejor es acudir con nuestro dermatólogo para que nos ayude a resolverla y ahorrarnos así mayores problemas a futuro. Habiendo comentado todo esto, podemos decir entonces que la dermatosis neglecta es un ejemplo claro de cómo algo tan simple como la higiene puede tener un impacto profundo en la piel y a la vez cómo los factores emocionales, físicos y sociales pueden entrelazarse en la salud dermatológica. Aunque a primera vista parece una afección menor o incluso banal, detrás de una placa hiperpigmentada puede esconderse dolor, temor, limitaciones físicas o trastornos anímicos que lleven al paciente a evitar tocar o lavar ciertas zonas de su cuerpo. Una lesión que luce sucia o antiestética puede tener raíces profundas. Y no necesariamente refleja abandono, sino que puede reflejar miedo, dolor o incluso vergüenza. Este cuadro es benigno y reversible si se reconoce a tiempo. Recordemos entonces que suele estar relacionada con falta de higiene localizada, pero también puede ser reflejo de dolor crónico, temores postquirúrgicos, trastornos emocionales o limitaciones físicas. El diagnóstico es clínico, basado en la remoción de la placa con un jabón o con alcohol. El tratamiento es sencillo: educación en higiene, limpieza cuidadosa y, en casos resistentes, el uso de queratolíticos suaves. Su importancia radica en evitar errores diagnósticos sobre tratamientos y en comprender el contexto global del paciente. Reconocer una dermatosis neglecta es mucho más que limpiar la piel. Es entender al paciente en su totalidad, respetando su historia y por qué actúa como actúa. Espero que este video sirva para que algunas personas que tienen la tendencia a comentar en el aspecto físico de otras personas que ven en TikTok lo piensen 2 veces antes de enviar ese comentario. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si conocían este caso, si habían escuchado hablar sobre esta chica, si habían escuchado hablar sobre su piel. Los voy a estar leyendo. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Si tienen algún chisme que quieren que abarque en esta sección, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y yo los veo en el próximo video.